Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos a Marcelo y a mí en este recorrido por el universo de los videojuegos, que es una pasión compartida. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo han estado tus celebraciones? Primero que nada, hola Alejandro, aquí ya estoy bastante mejor porque, bueno, para los que no sepan, tuvimos las fiestas patrias acá en Chile hace cuánto, 2, 3 días. Sí. Y bueno, vemos algunos que se nos pasó la mano, nos portamos más o menos nomás, anduvimos medio enfermos de la guatita, pero ya estamos recuperados, podríamos decir, afrontando una nueva semana laboral y de estudios. Así que aquí estamos. Pues, ¿y tú, Alejandro, cómo estás ahí? La verdad es que bien, aclarando lo de las fiestas patrias porque tenemos audiencia en los United. Hay gente que nos escucha allá. Y no, Internacional. International. No, bien, todo bien por mi parte. He comido harto como siempre lo hago en estas fiestas, que es lo más rico Buena. de las festividades. Y aprovechando que yo trabajo en educación, que tengo unas vacaciones que son de una semana completa. Así que impecable. Pucha, me alegra saber que estás bien, que ya te encuentras mejor y que has podido disfrutar un poco. Y como las costumbres no se pierden en el podcast, ¿podrías contarle a la audiencia qué estaremos hablando en el capítulo de hoy? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algo que yo creo que nos va a gozar nuevamente nostalgia. Porque en realidad en este podcast esbozamos la nostalgia en todos los capítulos. Abusamos Queremos del hablar recurso. Queremos hablar o recordar esas consolas que pasaron por nuestra vida y que de alguna forma nos marcaron o dejaron su huella. Vamos a titular este capítulo, creo, como consolas memorables o algo similar, porque creo que es la mejor adjetivo o la mejor forma de describir las consolas de las que vamos a hablar. ¿O Buen no, nombre. Alejandro? Buen nombre, se queda para el capítulo. Ya, Justamente. Yo creo que, perfecto. yo creo que vamos a hacer un pequeño recorrido de las consolas más emblemáticas de la historia. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo, como de costumbre, hablando desde la perspectiva personal y también desde la perspectiva histórica. Siempre hay que tomar eso en cuenta. Bueno, y desde ya queremos recalcar a nuestros escuchas que la lista o las consolas de las que vamos a hablar en este capítulo no son un top o no tienen un orden así jerárquico de que haya alguna que sea más importante que la otra o viceversa, sino que a todas les queremos dar por lo menos el mismo grado de importancia, porque como bien saben ustedes, nosotros hablamos principalmente desde la nostalgia. Y la nostalgia, bueno, a veces tiene un valor distinto dependiendo de la etapa de la persona en que, no sé, jugó ciertas consolas o simplemente de cuál disfruto más, po. Hay consolas que en esta lista que yo por lo menos no he jugado, pero hay otras que sí y que he tenido, pero no por eso no las he disfrutado de mayor o menor manera. Lo mismo supongo que va para Alejandro. Justamente. Y también, colgándome de lo que estás diciendo, hay que mencionar que las consolas de las que vamos a hablar en esto no responden, por ejemplo, a un aspecto económico. No porque hayan sido las más vendidas, quiere decir que van a estar de lleno o de cajón en este top o en este capítulo. Ya, porque principalmente vamos a estar mencionando consolas que hayan sido más icónicas, ya, o tal vez que hayan innovado más dentro de la industria, a pesar de que muchas de las consolas que son las más vendidas son las más clásicas y las icónicas. Pero como en los juegos, muchas veces la iconicidad, ¿cierto? Se gana con el tiempo y se redescubren aspectos o se redescubren ciertas innovaciones que en su momento de lanzamiento tal vez no fueron, los fans tal vez no se percataron de eso. Ajá, completamente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Oye, y empezamos, ¿cierto? ¿De qué Yo creo manera que, podemos empezar el capítulo de hoy? mira, con la introducción realizada, me gustaría, antes de cualquier cosa, de hablar de ya de las consolas más icónicas, si tuvieses que hacer un top de las consolas, las hayas tenido o no, si tuvieras que mojarte, lanzarte a la piscina diciendo, estas son las tres consolas que para mí son las más memorables, ¿cuáles serían y por qué? Cortito. Mira, así rapidito, cortito, puta, a ver, un top 3 podría ser en tercer lugar la Play 3, en segundo lugar su, entre comillas, símil, la Xbox 360, y en primer lugar yo creo que me voy a quedar así rápido con la Play 2, que es la mejor consola, según yo hice con mucho, por detalles que vamos a conversar más adelante. ¿Y tú, Ale? Mira, si tuviera que hacer un top muy rapidito, en primer lugar estaría la PlayStation 1, la PlayStation 1 o la PlayStation X, ya distintos nombres para la misma consola porque rompió los esquemas.
Ya, el salto al 3D se hizo muy muy bien en esa consola. En segundo lugar el GameCube, que ya para la audiencia saben que yo soy pero un fan de esa consola y que si no existieran los emuladores, que ya hablaremos de eso más adelante, yo creo que la tendría, pero cuando ya tenga más espacio la voy a tener. Y en tercer lugar la Nintendo DS. Yo creo que esa es una de las consolas portátiles perfectas a mi parecer. Perfectísimo. Y más con los desbloqueos, con todo lo que se puede hacer con una desbloqueada que ese proceso ha saltado a sus hermanas mayores. Y haría una Buenos mención títulos. especial a la Switch. Y haría una a la nueva. La más nuevita, muy bien. Oye, ¿te parece si profundizamos un poquito al tiro en estas consolas o vamos avanzando como en una línea de tiempo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees? Mira, yo creo que es lo correcto que vayamos de lleno a ver cómo es que las consolas se han ganado este puesto en la historia y en nuestra memoria. Algunas de las Ajá. consolas que más nos brindaron alegría, momentos de estrés, frustración, ¿por qué no? Y sobre todo diversión. Pero, ¿con qué consola te gustaría comenzar? ¿Con cuál tú abrirías la lista? Ya, si tuvieras que decir, ya, esta consola sí que para mí es memorable, tal vez dentro de tu top, fuera de tu top. Mira, yo creo que voy a partir fuera de mi top y voy a hablar de una consola que tiene uno de mis videojuegos favoritos, que bueno, partir diciendo que yo nunca la tuve. La vine a conocer físicamente, a jugar en una de ellas físicamente con los años, ya cuando tenía 15, 16 años. Y es que es una consola que existió en un tiempo que nosotros todavía no nacíamos. Oye, Ale, ¿a ti te suena la Famicom? ¿La Mm, Familiar Computer? sí, sí me suena. Es una... Me acuerdo de los colores y de que tenía la posibilidad de colocar los Joy-Con a los costados. Me acuerdo de eso, que se podía colocar Ajá. ahí. Los colores eran bonitos, dorada con rojo era. Exacto. Pero ese nombre era el nombre principal que recibió en Japón. Acá, en este lado del charco del planeta, nosotros la conocimos como la NES. Como la NES. La Super Es- NES, la SNES. claro, que después tuvo su versión, la Super Nintendo, la Super NES. O la Sí. Super Famicom. Sí, sí me acuerdo de esas. Y fue una consola que fue súper famosa y por lo mismo fue súper copiada. Por lo mismo, es que es lo que tú dijiste, tuvo un éxito tremendo. Estamos hablando del año 83 a 85, que fue el año que nos llegó acá a este lado del mundo, y el año en el que fue lanzada, en donde las tecnologías, hay que decirlo de esta forma, las podían desarrollar principalmente las grandes compañías, porque la verdad no existían las facilidades o accesibilidad a herramientas tecnológicas para desarrollar tantas copias. Las copias como tales empezaron a aparecer un tiempo después, en la década de los 90. Pero sin duda que esta consola le dio harto material a esas, como decíamos en otros capítulos anteriores, a esos homenajes a estas consolas. Sí, porque la verdad hay consolas homenajes que son bastante competentes, bastante decentes. Mira, acá lo que Ah, pasa es que pasa lo siguiente, muchas de las consolas yo creo que se ganan el estatus de memorables o icónicas, yo creo que son por los juegos que tienen, por los títulos. Y algunos, de hecho, algunas consolas son condenadas por lo mismo. Hay consolas que se van a la quiebra simplemente por hacer, no, no a la quiebra, es una exageración, pero tienen tal vez menos ventas, por así decirlo, debido a los títulos que tienen, po. Y esta llegó pisando súper fuerte. Yo creo que creó una pequeña revolución en la industria porque llegó con, por ejemplo, títulos como Super Mario Bros., el original, el uno, el que todos después copiaron, el que todos tenían. Y, por el que dio ejemplo, el inicio a todo. justamente The Legend of Zelda y por ejemplo Contra. Yo me acuerdo que tenía Contra, que es un juego re difícil, po. Entonces imagínate que esa consola llegó con tres títulos ya de tres géneros súper, súper explotados en la actualidad por los plataformeros, los RPG y los shooters. Así de mención honorífica y rapidita, también aquí es donde apareció el primer Metroid. Y bueno, para los que escucharon la cápsula de Metroid, yo partí jugando Metroid en el Game Boy Advance. Y jugarlo en esta caja, literal caja, con un control que para mí era terrible, chico, incómodo. Un control completamente rectangular para los que no lo conocen. Fue muy incómodo, pero que igual de alguna forma me hizo sentir, no sé, alegría en la evolución que han tenido las tecnologías respecto a los videojuegos, que ha sido bastante favorable o beneficioso para todos nosotros. Estuvieron también en esta consola, me acuerdo, los Mega Man. Y mira lo que propició.
que estas consolas, o sea, que estos juegos, perdón, estos títulos llegaran tan lejos hasta la actualidad. Todavía se siguen sacando juegos de casi la mayoría de todas las franquicias que hemos mencionado. Así mismo. Ya, pues, ¿con qué consola avanzamos ahora? Para no quedarnos estancados en una. Mira, antes de comenzar a hablar de una consola que para mí tal vez fuera como icónica o memorable, me gustaría hablar un poco de lo que fueron las consolas que modernizaron o dieron el estatus de memorable a lo que son las consolas de ahora, las que cambiaron las reglas del juego. Y esta es una de las consolas que sentó las bases de la modernidad actual de los videojuegos. Y también siendo una de las más vendidas, pero en 1977, que fue la consola que revolucionó toda la industria, pero de golpe y porrazo. Estoy hablando del Atari 2600, que es, mira, si nosotros decimos Atari, se nos vienen a la mente dos cosas. Una, éxito y vanagloria, y fracaso y quiebra. Pero en su momento, la Atari 2600 distribuyó juegos como por ejemplo Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong y el juego más emblemático y el primer juego de la historia, que fue el Pong. ¿Y El de ese ping pong. juego? El de ping pong, po. El de la Mira, rayita. no lo conocía así. Oye, tremendos títulos. Cuéntanos un poquito más, porque la verdad estoy Entonces, como un audio escucha ahora, escuchando y aprendiendo. lo que pasa es que esta Oh, consola llegó a ser, como te digo, un parteaguas dentro de la industria. Y fue porque hubo un científico que se puso a experimentar con ondas de radio. Entonces, por lo que recuerdo, creo que fue así, que fue con ondas de radio y con una tecnología que hacía que dos rayitas subieran y se moviera un punto dentro de una especie de plano como cartesiano en una pantalla. Entonces, ya. todo esto propició la salida del juego Pong y de esta consola. ¿Y por qué te digo que Atari es un sinónimo de éxito? Porque mira todo lo que creó y también de el abuso que se puede hacer, porque Atari fue una compañía que de hecho le podemos dedicar un capítulo a esto, pero fue una compañía que explotó la industria de los videojuegos a niveles estratosféricos. O sea, llegó a donde yo creo que nadie llegó, pero la avaricia rompe el saco. Y empezó a licenciar tantos juegos y producir y a producir y a producir, que al final todos los juegos eran horribles, súper malos. Y hasta que salió un título que se llama ET, que Dross de hecho tiene una explicación súper buena del juego y cómo llevó a la industria, a la empresa Atari a la quiebra, que es súper buena. Pero claro, la avaricia rompe el saco. Oye, tremenda historia y creo que hay que buscar ese video de Dross. Un saludo para Dross, si nos llegas a escuchar, te amamos, te tenemos un espacio en nuestros corazones. Ya, Así pues, que, y oye, con eso mencionado, con la mención honrosa, me ¿ya? gustaría hablar un poco de lo que fue, por ejemplo, y si tú hablaste de la NES, a mí me gustaría también seguir con Nintendo y pasar a la Nintendo 64, que yo creo que fue una de las consolas que alcanzamos a disfrutar, pero los que la tuvimos, pero a morir, yo esta consola la amo, o sea, me presentó unos títulos que hasta el día de hoy rejuego. No sé si tú pudiste jugar o la tuviste en su momento. Sí, o sea, yo no tuve una Nintendo 64, pero creo que lo mencioné en un capítulo anterior. Yo después del colegio, en séptimo y octavo, iba a la casa de un compañero de curso y nos reuníamos a jugar en su Nintendo 64 y jugábamos principalmente el Mario Kart 64, po. Uno de los mejores títulos de Mario Kart. Sí, Y no, si yo igual le tengo mucho cariño a esta consola. Y lo que más recuerdo de esta consola era su control. Que el puta, Joy. yo siempre lo encontré muy incómodo. Era muy grande para mis pequeñas manos. Y no sé, ¿cómo que se llama? El análogo que va al centro. Sí, No me llegaban los dedos de las manos. Entonces tenía que utilizar una mano para sujetar el control y la otra mano para poder jugar con el control, con el joystick. Así que esa, tengo hartos recuerdos con esta consola, aunque no la tuve. No sé. el análogo servía principalmente para juegos como el Star Fox, no me acuerdo. Mira, yo esta consola no la tuve de primera mano, pues yo no nací en la época en que esta consola salió, pero tenía Sí, un pues estamos vecino. hablando del 96. Todavía nos faltaba un año para nacer. Y Ya, amigos, amigos. ya, pues le tenía un vecino que era mayor. Entonces lo que hacíamos era un cambalache, un cambio.
hace un cambio de consola. Entonces yo le pasaba ¿Ya? mi PlayStation 1, ¿cachai? Por el fin de semana, y él me pasaba su Nintendo 64, porque me acuerdo que él tenía muchos títulos. Y ahí donde fue, donde conocí a una compañía que se llama Rare o Rare, Qué que raro. tiene juegos, pero el que más me marcó fue el Conker's Bad Fur Day, que es el Oh, de Dios mío. el de la Me ardilla. acabas de bloquear un recuerdo. Sí, Y de él esa tenía ardilla esa que... cuestión, po. Y cachai que Oh, cuando empecé a jugar eso, puta, tú pensabas que iba a ser un juego como de aventura, como su contraparte es Buena Onda, que es el Banjo-Kazooie, cachai que es de la misma compañía. Tú sí. pensabas que iba a ser algo como parecido, y cuando empezáis a cachar la historia y sobre todo te concentráis en los diálogos, es una cuestión súper transgresora para la edad, pues yo creo que no era apta para niños el juego. Era la descripción gráfica de que las apariencias engañan. Mm, Sí, para ese juego, me los... acuerdo, me lo recomendó una amiga, la básica. Y yo no lo jugué, no lo jugamos en la 64 a mi amigo, porque no lo tenía. Pero lo jugamos en emulador, un típico emulador. Sí. Pero no, Para la yo audiencia creo que que no lo conoce, es el juego se trata de una ardilla que en primer lugar se va de parranda, pues está tomando toda la noche y la pareja le dice que por favor vuelve y todo, y él sigue tomando y después raptan a la pareja, que es una especie como de rey, y se embarcan como en la aventura de recuperar a la princesa como Mario, ¿cachai? Pero la cuestión es súper grosera, obscena, no sé, violenta. Es una cuestión súper no apta para niños. sí, dejémoslo en eso, dejémoslo en eso. Y mejor no dar más detalles porque la verdad yo creo que es un juego que se puede disfrutar bastante bien Sí, a estas alturas. recomendadísimo total. Recomendadísimo. Y bueno, el que fue también en la Revolución, que también lo alcancé a jugar acá, que fue el Super Mario 64, Ya, que pero es es... que esos juegos tienen que ser mencionados sí o sí. Después de todo, el Mario Sí, 64 fue una revolución para lo que fue el 3D en muchos ámbitos de toda la industria de los videojuegos. que es el amor idealizado de los speedrunners, po. Exacto. Es Que que hasta ese... el día de hoy se juega. Y hay Sí, campeonatos y equipos completos que le dedican horas de juego a esta entrega. y que ha estado también súper metido en polémica porque me acuerdo que cuando se venció el récord del speedrun de este juego, el que lo había subido había falsificado un video, po, y había acelerado como un par de milésimas. No sé si hay cachado la tabla de los tiempos, son por milésimas de segundo, po. Sí, Onda, pues, sí. 4 minutos 55 segundos y 38 milésimas, y el otro tiene como 35 y así. Puta, No, buenas consolas, pues. A ver, tírate otra para la lista. ya, yo creo que hay que salir un poquito de Nintendo, ¿cierto? Creo que es momento de hablar de Sony. ¿Qué te parece si hablamos de Sony? Y de las Mm, consolas que ya hemos mencionado un poquito, de la consola por excelencia de Sony, que es PlayStation. que es la musa del podcast, porque ya le hemos dedicado cápsulas, le hemos dedicado un capítulo entero. La mayoría de los juegos que mencionamos es como nuestra musa, nuestra mayor inspiración para esto. Puta, ¿qué decir de PlayStation que no se haya dicho antes? Exacto, ¿qué decir de PlayStation que no se ha hecho antes? Tiene las consolas más vendidas en la industria de los videojuegos, fue partidaria de algunos juegos más icónicos en lo que se respecta a pelea, shooter, deporte. No sé, ¿qué se puede decir que no se haya dicho? Yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos por lo menos jugado en una PlayStation, ya sea la uno, la 2 o la 3 o la 4 o la 5, sí. Van a seguir saliendo PlayStation porque son el consola tipo modelo que le dio el éxito a Sony en lo que es en lo respectivo a los videojuegos. Lo que pasa es que Sony reformuló las consolas, pero súper bien. Desde la salida de la PlayStation 1, gracias a Dios, no me acuerdo si estaba trabajando con Panasonic o una industria que hacía como consola y cosas así. Philips, parece que era Philips, que iban a hacer la PlayStation y los dejaron botados. Y gracias a Dios pasó eso, porque
salió la PlayStation 1 y no reformuló el tema de la industria. Parece que es como lo que decimos siempre, todo cambió en la industria. Es que Pero es la verdad, po. lo que pasa es que nosotros tenemos la manía de hacer todo como en secuencia, en línea temporal, en orden cronológico, entonces hablamos siempre de cambios. Que igual sería Pero raro partir hablando por una consola actual y terminar con una, no sé, del 83 como la NES. claro, Aunque igual se puede hacer. sí, podríamos hacer una retrospectiva. Claro. Pero el cambio en la geometría poligonal de los juegos que salieron con la uno, que eso se da, pero a explotar en el Tekken, que cambió la forma de cómo ver un juego de peleas, como por ejemplo lo que estábamos acostumbrados a ver en, no sé, Street Fighter, el uno por ejemplo, el 2 ya el 2 sin apellido, era muy distinto a lo que se logró ver en las primeras tres entregas de Tekken, que eran unos juegos pero fantásticos, o lo que se vio también en la saga Mortal Kombat. Eso solo por mencionar la uno, los cambios que logró con la uno, porque la PlayStation 2 ya vino a hacer lo que la uno pero con esteroides. Claro, el cambio generacional se vio harto plasmado en el cambio de la PlayStation 1 a 2, pero según mi opinión, donde más se notó el cambio fue de la PlayStation 2 a la PlayStation 3, porque el principal cambio, aparte, bueno, de que las primeras entregas, perdón, las primeras consolas eran lo típico, lo característico, eran mucho más grandes, también se comenzó a innovar con joystick inalámbricos, sin cable. No sé si alguna vez tuviste o jugaste en alguna Play 3. Sí, sí, se ¿Sí? alcanza a hacerlo. Y eso me da a pie para hablar de los cambios, ya tal vez no tanto de videojuegos, sino de los cambios a nivel de hardware, de consola, de la parte física de la consola y los cambios que generaba, por ejemplo, Sony. Porque al comprar una, como lo mencionaste tú en otro capítulo, los cambios que propiciaba, como por ejemplo el hecho de poder ver DVDs, ¿cachai? De poder ocuparlo como reproductor de DVD, de música, te daba como un valor agregado a la consola, que la pudieses Claro. ocupar para hacer algo más aparte de jugar. Ya podía, ponte tú, engatusar a ciertos papás, pues puta, ya lo pasa bien mi hijo y aparte puedo ver películas aquí mismo, ¿cachai? Después pasó a hacerlo en un reproductor de Blu-ray, que eso era súper caro en su momento, po. Cuando salió la tecnología era súper caro, pues ya con una Play lo podías hacer también, un 2x1. Claro. Como decís tú, lo de los joystick inalámbricos y el mismo joystick en sí, po, que se agregó la tecnología DualShock, que fue igual entretenido poder ver eso, po. La vibración que fuese como a la par con los juegos, lo que se podía hacer, que te diera como una sensación distinta. Yo creo que sobre todo en los shooters, po, como la sensación de disparo. Sí, o lo que sea, o lo que eran los juegos de pelea o de acción en general. Claro. Pero, claro, la tecnología DualShock fue como veníamos diciendo, una revolución dentro de lo que era la tecnología de mando, de controladores. Y lo propició Sony con su PlayStation. Yo me acuerdo de haber disfrutado esa parte de la tecnología porque en los juegos de Mortal Kombat lo podía apreciar mucho. Cuando luchaba, cuando derribaban un personaje o cuando podían, no sé, encadenar un combo de ataque, ahí vibraba y era bastante entretenida esa tecnología, por así decirlo. Que después obviamente saltó a todos lados y ya todos la copian. Ah, y también lo del que el análogo funcionara como un tercer R o L. No es que si lo apretabais, también Sí, funcionaba como un botón. esas Entonces, cosas que vinimos a descubrir mucho tiempo después, por lo menos por mi parte, cuando te decían presiona R3 o L3. ¿Y qué? ¿Dónde? ¿sabes con qué juego yo descubrí eso? Con el God of War, porque tenía que apretar, es que no me acuerdo si era R o L ahora, el nerviosismo está grabando, pero de R, parece que era R, en que te decía presiona R3 y hace una U para hacer ciertas Ah, acciones, y ya, pues, claro, ¿cuál era R3 en su momento? ¿Qué, claro. qué aprieto? Yo por mucho tiempo apretaba, no sé, R1 y R2 al mismo tiempo. O sea, 2, Claro, 1, 1, 3. a, a sumar. Claro. Sí, sí, igual lo intenté en su momento, igual pensé, yo dije, esto es una combinación de botones, y no, pues hasta que caché, parece que lo busqué, es que nosotros
nosotros nacimos en una época en donde podíamos googlear las cosas. Claro, No era como antes que dependíamos 100% del manual. ¿Vos ¿De qué claro. otra consola te acordás tú? ¿Qué otra Mira, consola ya que estamos tuviste? hablando, sí, bueno, ya que estamos hablando de la sexta y séptima generación de consolas, podríamos igual hablar un poquito de las, bueno, estábamos hablando de Sony, podríamos hablar de su principal o competencia o principal rival, que es Microsoft y su línea de la Xbox, que la verdad sacó. Aquí yo me voy a sincerar con el Ale y con la audiencia. Yo no tenía idea que existía la Xbox, la solita. Lo vine a ¿No? saber mucho tiempo después, no, muchos años después. Por decir algo, la Xbox, que fue una consola que salió el año 2001 y que estuvo, se supone que en el mercado aproximadamente hasta el 2007, 2008. Yo nunca la vi, nunca supe, nunca escuché de ella. No fue hasta allá cuando se estaba por descontinuar la Xbox 360 entre los años 2015 y 2016, que supe que había una Xbox que era la símil del PlayStation 2, lo que denota igual el éxito de la PlayStation 2. Po. Sí, la verdad es que esa consola yo solamente la he visto físicamente. Nunca he jugado en ella, pero sí era muy similar a lo que se quería hacer con el Play 2. Y lo que sí, al estar investigando, obviamente, de repente buscar algunas cositas de consola y todo, la publicidad que hacía Microsoft era superior a la de Sony. Para publicitar en las consolas era mucho mejor la de Microsoft. La que sí tuve fue una Xbox 360, que se la compré un primo. Se la compré un primo, no me acuerdo. Bueno, yo no. Mis padres se la compraron a un primo cuando la estaba vendiendo y aproveché de ¿Ya? jugar. ¿Tenías algunas apreciaciones tú de Xbox, de la línea gaming de Microsoft? Mira, en primer lugar, una de las cosas que investigué y que bueno, yo igual he jugado bastante en Xbox 360 porque igual tengo un... Yo era el de la Play 2 y él era el de la Xbox 360. Entonces, una de las principales críticas que hacía él y que ha hecho la comunidad en general a lo que es la Xbox 360 y que es necesario de mencionar en este capítulo, creo yo, era el controlador, el, el joystick, por decirlo de alguna forma, que era mucho más grande a lo de sus símiles, hablando de la Xbox en primer lugar, que era la GameCube y el Play 2, era por lo menos dos veces o dos veces y medio a lo que eran sus símiles. Entonces aparecía nuevamente la crítica que mencioné con la Nintendo 64, que era un control muy grande y no era muy cómodo. A pesar de que igual tenía su cierta, tenía las marcas para colocar las manos o para dejar los dedos, pero era muy grande, entonces era muy incómodo. Lo que igual se fue, por decirlo de alguna forma, mejorando con la salida de la Xbox 360 y bueno, con la actual, entre comillas, la Xbox One. Con la serie Pero X y eso, S ahora. eso, Y claro, con la serie X. cáchate que la... te voy a contradecir un poco, porque Allá, a caché que, ver, peleemos. porque caché que el público gamer dice que los controles de la 360 y de la One, por ejemplo, son súper cómodos, po, que son como de los controles más cómodos que hay. De hecho, mira, yo el mío lo tengo aquí en el escritorio, lo tengo hasta en una bolsita para que no se ensucie, y es Sí. porque uno de los más cómodos para jugar, creo yo. Y fuera Puede de... ser, mira, por Y lo fuera, menos yo y la gente con la que he hablado y lo que investigué, somos, no sé, gente de manos pequeñas. Entonces un control grande nos incomoda. Pero claro, no sé, si tú dices que hay gente que encontraba cómoda como tú, bueno, tiene que haberlo. y todo, bueno, todo cambió, sí, porque ahora se está dando el vuelco a Sony. Se dice que el control de la PS5 es mucho más cómodo. Bueno, y eso en el apartado de hardware, específicamente en términos de joystick control. Pero, ¿y en videojuegos? ¿Qué opinas de Xbox como empresa de videojuegos, como marca de videojuegos, como marca de consolas? Mira, por lo general, en una opinión muy personal y por lo que he escuchado, la Xbox siempre ha perdido por lo general ante su principal rival, que es Sony, en lo que es juegos. Yo creo que los juegos que más, no sé, se han jugado, o yo por lo menos he jugado en la Xbox, son los FIFA y algunos PES. Pero no puedo opinar mucho más sobre las otras entregas porque
es lo que he jugado y es lo que he probado. Pero como dije y repito, en una opinión personal y por lo que he escuchado, siempre Xbox ha perdido ante su rival Sony y PlayStation en lo que es juego, en lo que es en títulos igual. ¿Y tú qué opinas, Ale? Mira, yo opino igual que tú, pero con una variable. Yo creo que Xbox es muy exitosa dentro del mercado de Xbox. A lo que me refiero con esto es que tiene a clientes y a videojugadores muy fieles. ¿Por qué? Porque Xbox no es que tenga una gran y amplia variedad de títulos y algunos detractores de Xbox me apoyarán y otros que serán fans dirán, oye, pero aquí hay hartos títulos. Pero a lo que me refiero es que los más famosos generalmente son shooters. Como que Xbox ha sido como la consola insignia, el book insignia de los shooters. Con juegos, por ejemplo, bueno, vámonos al más exitoso de inmediato, que es Halo, que es un juego que podría ser catalogado como aventuras, pero en sí es un shooter, ¿ya? La historia que seguimos del jefe maestro en español y de Master Chief en idioma original, no es más que nada un shooter muy bueno, muy recomendable, que revolucionó el apartado multijugador, y es un juego pero envidiable, que ya quisieran ser algunos shooters como lo que es Halo, el 2 por ejemplo, que es uno de los mejores. Pero en sí es un shooter. Están los juegos de Mass Effect, los BioShock, por ejemplo. La saga por ejemplo, Fallout o los Gears of War, que son juegos, claro, bueno, y siguiendo con una línea media apocalíptica también, me estoy dando cuenta ahora, que como que mucha invasión, mucho alienígena y mucho disparo, pero en sí no escapa mucho de lo que es el área de los shooters. Es cierto, tiene muchos títulos más de diversos áreas, diversos géneros, pero para mí Xbox es como sinónimo de, claro, fútbol, como dices tú, shooters y, no me dejarás mentir con esto, juegos de carrera. Sí, también. Oye, y ahora que estoy haciendo memoria y que mencionaste el éxito principalmente que tuvo Xbox con la saga de Halo, que yo siempre les dije Halo, Halo, porque sí, bueno, los Halo. Xbox tengo entendido que fue una precursora en lo que es el multijugador online. sí. Y uno de sus principales éxitos, claro, se produjo por eso mismo y por el multijugador online que tenía la entrega de Halo 2. Sí. No sé si tú puedes comentar algo más, por lo menos eso tenía entendido yo y que es algo necesario mencionar ya que estamos hablando de la Xbox. Sí, la verdad es que el multijugador de Halo era súper bueno. Era una versión con esteroides de lo que pudo tal vez ser el multijugador de GoldenEye 007 para la consola de Nintendo, la antiquísima consola. Pero era un multijugador súper estable, súper bueno, entretenido, que lograba ser competitivo. Y que también eso venía de un poco de la ventaja del hardware de la consola. Porque, bueno, ya estamos hablando de que otras consolas lo incorporaron después, pero las consolas de Xbox fueron las primeras que ya venían con la propia entrada Ethernet. Ya, ¿cachai? Lo podíais conectar directamente a un router, perdón. Cosa que, por ejemplo, las consolas de Nintendo necesitaban un adaptador, ¿cachai? Entonces ya vamos incluyendo un cablecito aparte, que si no lo compraba y hasta ahí llegaba, ¿cachai? O lo que ya después vino a ser la PlayStation 2, pero que ya, por ejemplo, con eso vino de nacimiento. Y me acuerdo también de otro juego que lo hizo famoso el Rubius para esta consola, que fue The Elder Scroll, que todos lo conocemos como Skyrim. El éxito de Rubius. Sí, po, que empezó con eso. Y que también yo creo que eso impulsó un poco las compras de la consola. No soy un analista de videojuegos, pero me da esa impresión. ¿Cachai? Pero es algo innegable que Rubius con Skyrim puta, impulsaron la venta de muchos videojuegos, principalmente de Skyrim. Ni que 1000 personas lo hayan comprado gracias a eso, para mí me da a decir que influyó. Sí, y yo creo que más, yo creo que 1000 es poco. Pucha, ya hemos hablado de Play y de Xbox, de PlayStation y de Xbox. Y de Nintendo. ¿Qué consola memorable se te viene a ti? Aparte Bueno, de la que estamos, mencionaste. sí, bueno, estamos hablando de la sexta generación de consolas de videojuegos. Hay que seguir con la misma línea, creo yo, y creo que es momento de hablar un poquito igual de la consola de sexta generación de Nintendo, que yo me acuerdo
cuando salió generó una ola de críticas, algunas muy bien fundadas y otras que la verdad no, que fue la Nintendo Wii. ¿Tú tuviste alguna vez alguna Nintendo Wii, Alejandro? De hecho, tuve dos. Ah, por favor. Y tuve dos, no por las razones correctas. Lo que pasa es Ya. que a mí me regalaron una para una Navidad. No, para antes de Navidad. No me acuerdo. Ah, para mi cumpleaños, que viene antes de Navidad. Yo ¿Ya? me la llevé para las vacaciones de verano a la casa de un primo. Y ¿Ya? queríamos jugar Super Mario Galaxy. Sí, Super Mario Galaxy. ¿Ya? Y lo íbamos a ir a comprar. Y la cuestión era, el juego era súper caro, valía como 25 lucas en esa época. Te estoy hablando cuando recién había salido. Entonces, obviamente 25 lucas era casi todo el presupuesto que yo tenía para irme de vacaciones como niño. Claro. Entonces mi primo buscó que se podía desbloquear esa consola por internet, por medio de unos programas. Se pitió la consola. ¿Cachai? Echando a perder se aprende. Ya, con tal de que el sistema de seguridad interno no bloqueó la consola. Y hasta ahí quedó, pues, quedó como un bloque, así, un tope de Un puerta. ladrillo. Claro. Ya, pero después pude tener otra y la verdad es que fue una experiencia rara, pero rara agradable, ¿cachai? Ya, pues. Porque en ese tiempo venían con, como de base muchas Wii, venían con el juego de Wii Sports. Era como Ajá. el juego insignia de la consola. El icónico de esa consola, claro. ¿Cachai? Porque con ese juego tú podías probar todo lo que podía hacer el control, lo que podía ir, el apartado como de hacer ejercicios, que ahora tiene la Switch igual con algunos juegos, pero que con esos juegos se explotó, ¿cachai? Con esa consola. Es que esa fue la innovación de la Nintendo Wii, pues el tema de que la consola podía detectar movimiento. Sí, Y, pues. y eso igual llevó al diseño que tenía el control de la Wii, que era para todos los que lo veíamos así a lo lejos, era un control de televisor, un control de, no sé, DVD, Blu-ray. Y que Y fue una innovación en lo que respectó a controles de consolas, ¿no? Pero claro, que va muy, muy de la mano con la estética y con el alma de la Nintendo Wii, que era hacer que los jugadores de videojuegos pudieran no solamente estar, no sé, sentados o estáticos mientras se divertían, sino que poder, en palabras de los mismos desarrolladores, tener un estilo de vida más sano y aparte disfrutar de los videojuegos. es No que sé, es, nunca tuve Nintendo Wii. Alguna vez jugué el Wii Sports y el Just Dance, pero no me llamaban la atención, la verdad. No, no era muy fanático no sé, de moverme o de jugar videojuegos de esa forma. lo que pasa es que la Wii logró hacer una inmersión mucho más grande para el gamer promedio. ¿Cachai? Logró hacer que la persona que jugaba estuviera mucho más inmersa en el mundo del videojuego que estaba jugando. Y es por eso que el Wii Resort o Wii Sport que venía era como, tenía un poquito de todo. Que tenía boxeo, que tenía golf, que tenía tenis, como para que pudieras ir probando un montón de cosas. Y que también se podían hacer con el control secundario que venía con el joystick, que era uno más chiquitito, que era como un análogo solamente. A ese no lo conozco. Y, y eso lograba que la persona pudiera hacer muchas más cosas, po. Y yo creo que eso fue el punto de partida de la consola, porque después salieron unos aditamentos que eran ya realmente increíbles y que los pude probar porque mi primo también se compró una Wii después, el envidioso. Y él sí tuvo una cuestión, un aditamento que yo nunca pude tener. Nunca, nunca, nunca. Que era literalmente una pistola. Tenía todo el Ah, armazón ya. de la pistola, ¿cachai? Entonces tú colocabas ahí el control en la parte de arriba y tenía un gatillo incluso. Y podías jugar. Y yo esa cuestión la amaba porque yo soy súper fan de la saga de Resident Evil. Más que de Silent Hill. Entonces, para jugar, por ejemplo, no sé, pues el Resident Evil Revelations o cosas así, o eso era, pero una cuestión increíble para un niño, pues, ¿cachai? Que era la Zipper o Zapper, una cosa así, Zapper, weón. Y tenía un nombre como así. ¿Cachai? Ya. Entonces era súper, súper bacán. Bueno, ¿para qué hablar de toda la gama de juegos que salieron para la consola, como por ejemplo los tan icónicos Super Mario Galaxy?
que hay un montón de entregas, siendo el 2 el mejor. Oye, y corrígeme si estoy equivocado, la Nintendo Wii también traía retrocompatibilidad con los controles de otras consolas, ¿o no? Porque yo me acuerdo Sí, por lo menos que un vecino que era que tenía una, le conectábamos el mando de la GameCube. GameCube. Sí, La, entonces, y podíamos jugar algunas cosas, algunos juegos que la verdad no me acuerdo, que no eran juegos muy memorables, pero me llamaba mucho la atención que se podía conectar ese control. Mira, que algún fans me corrija si es así, pero creo que solamente la versión uno, como la primerísima Wii, venía con ese compartimiento para añadir 4 controles de GameCube. Cosa que cambió después en la siguiente entrega de la Wii. Creo que ya después se dejó de tener esa retrocompatibilidad en hardware. Creo. Pero me lo podrían corregir en algún comentario o en algún mensaje. Al menos la mía sí la tenía. Pero creo que eso después cambió. Arriba tenía una tapita y salían 4 puertos para control de GameCube. Y Interesante. sí, Oye, y me acuerdo que también, para cerrar en esto, el tema del manubrio para jugar Mario Kart, que eso ya era como la guinda de la torta. el que lo tenía se podía decir que era un afortunado, porque la verdad, hablando por mi vecino, que era el que tenía la Wii donde iba a jugar yo, él lo buscó y por lo menos a las principales tiendas del retail y de videojuegos de la ciudad de Temuco de Chile no llegaba. Había que encargarlo afuera o no sé, ir a comprarlo directamente afuera. Lo Oye, que, y lo que pasa es bueno, que, sí, para ir cerrando, el Nintendo es sinónimo de querer hacer dinero. Lo que más claro, lo que más le gusta al señor Nintendo es hacer dinero. Y puta, no sé cuántos eran, pero eran un montón de periféricos para la Wii. Eran un montón, pues imagina tenerlos todos. sí, pues era difícil. Era harta plata que Todavía, había. todavía sigue siendo difícil y eso que las Sí, consolas actuales, la Switch, no tiene muchos periféricos, todavía. no, y son súper básicos a mi parecer. Es como Sí. ese círculo, ¿cachai? Que es como para hacer deporte, es un aro de plástico, donde Sí. se le coloca un Joy-Con. ¿Y para qué vamos a hablar de los controles de Mario Kart, que son de cartón reciclado? Oh, verdad. Esa es una tecnología patentada por Nintendo, ¿cómo se llama? No sé Y cómo se llamará, pero Dios mío, qué manera de generar plata esta gente. sí, Vamos a dejarlo mira, así. a ver, déjame googlearlo rapidito. Nintendo Labo se llama toda esa cuestión. No me acordaba que eran una ridícula. O sea, es entretenido, Es que es cartón. pero es un cartón para jugar un juego de pesca, Dios mío, señor Nintendo, ¿qué está haciendo ya? Ah, Oye, pero Nintendo tuvo muchos aciertos en términos de consola. Yo he conocido muy pocas consolas de Nintendo que han ido mal, les ha ido mal. Y una de las que más recuerdo con mucho cariño, y de hecho que emulo casi siempre, es la Nintendo DS y bueno, lo que fue su sucesora, la 3DS. ¿Qué opinas de esas consolas tú? puta, ahí sí que tenemos recuerdos juntos principalmente, po. Ujú. Igual antes y después de conocernos, ya conocíamos lo que era la Nintendo DS, pero cuando nos conocimos con Alejandro en la media, puta, ahí. A ver, aquí hay que hablar con la verdad. El que tenía Nintendo DS era Alejandro. Yo voy a tener una Nintendo DS y una Nintendo 3DS. Yo me pasaba la DS para que jugáramos de repente Mario Kart o cosas así. Pero yo me acuerdo mi primer acercamiento a la Nintendo DS la tuve de el mismo primo que en algún momento comenté que me dejó me dejó entre comillas, su Game Boy, que era de Santiago. Pero esta vez me dejó una Nintendo DS. Y yo recuerdo que compré en ese momento el Pokémon Platino, cuando recién salió. Y así conocí la Nintendo DS, po. No Pero, recuerdo haber jugado otras cosas que no fueran Pokémon en DS y que no sean Mario Kart. ¿Qué me ibas a preguntar? pero ¿era una DS o una DSi? ¿Tenía puerto para juegos de Game Boy o no? No tenía Ya. puerto. Ah, ya. Era como la versión, la DSi, la que le seguía. Claro, claro. Yo, Pero me acuerdo que el diseño era muy robusto,
muy distinto a lo que llegó a ser la DS Lite, que era la versión de la Nintendo DS más vendida y Ah, de lo sí. que en la que se inspiró después la 3DS. Sí, yo me acuerdo que conocí la DS en la media. Nunca había sentido tanta envidia. Y ¿Ya? lo que pasa es que yo tuve un compañero, pero cuando todavía no llegaba a Chile la DS, ¿cachai? Y su mamá era asistente de vuelo, azafata, no sé cuál es el nombre correcto. ¿Ya? Y ella en un viaje le trajo una DS Fat, que era Ah, ya. la La guatona, guatona. grande. Sí, le cachai, la Sí, la ancha. grande. Y que tenía, de Ya. hecho, era más consola que pantalla, pues. De hecho, la pantalla era súper chiquitita. Y ahí se la trajeron a él y un día la llevó al colegio con el Resident Evil 1, me acuerdo, con el juego original, todo, y ahí, oh, quedé pero enamorado de esa consola. Y me regalaron justamente la que tú conociste cuando estábamos en la media, la DSi Lite. A mí me la regalaron una vez que yo me tuve que operar. Y Ah, mi viejo me la regaló para mi estancia en el hospital. Y me la regaló con el juego de Mario Kart. un juegazo. Y después, ¿cachai? Que yo creo que la tecnología no es muy, o sea, no creo que esté ajeno a esto, de la R4. Ah, obviamente. ¿Cachai? Y ahí ya estamos hablando Una de cantidad de juegos en un solo cartucho, po. sí, pues ahí ya abriste la DS. Y si te das cuenta, desbloquear las consolas de Nintendo es mucho más fácil. Bueno, acabo de decir que me pité una, ¿cachai? Pero es mucho más fácil, pues, porque muchas veces funcionan con la tecnología del cartucho. Entonces, Claro. tú metís un cartucho que viene con una memory card, sí, pues con una micro SD y tenía un montón de juegos al tiro. Y respecto a la 3DS, bueno, yo te vendí la mía, pues, la 3DS negra que tenía, no la XL, la ¿Vender? X. ¿Qué cosa? Sí, pues. Alejandro me vendió su 3DS cuando estábamos en la media. Y, y puta, ahí tuve Lo que hace el amor. es una historia un poco, no sé si decirlo, graciosa o de pena, no sé, desde el punto de vista que se vea, porque todo partió por un préstamo. Alejandro me prestó la Sí. 3DS con en ese tiempo el Pokémon y yo después Ya tenía el Pokémon. sí, ya tenías el Ah, ya. Pokémon porque me la pasaste con una partida muy nefasta que tuve que reiniciar. Es que era la Eh, segunda vez que lo jugaba, po. La segunda creo que tenía un equipo horrible, si estaba probando Pokémones de esa generación. sí, bueno. No sé si me acuerdo. Y el hecho es que yo después, entre comillas, no se la quería devolver a este bandido. Así que se la terminé comprando. Así No, que sí. esa es la historia. Pero esa Nintendo sí que la encontré pucha, mucho mejor que su antecesora. Que rara vez pasa. Rara vez pasa que la consola que es la siguiente generación puede superar tan grandemente a su antecesora. Porque, por ejemplo, la PlayStation 3 no hizo lo mismo con la PlayStation 2. Pues nadie pudo superar a la PlayStation 2. ¿Cachai? Fue exitosa, buenos títulos, que el control sin cable, pero nunca le pudo ganar a su hermana menor, po. Y yo creo que la 3DS le ganó muy limpiamente hasta que se le ocurrió portear el Smash Bros. Y ahí descubrieron que el hardware de la consola no era tan bueno. No, no, Porque ahí acertaste en algo muy importante. y es algo que se repitió. ¿Te acordáis que en la Switch pasó lo mismo? Que cuando sacaron el Smash Bros. Para la Switch, todos los análogos se salían. Mira, yo no tengo Switch, pero he escuchado muy malas críticas del Smash Bros. Para Switch. Así que ahí yo creo que tú podías hablar más que yo. Pucha, no nos adelantemos todavía. Y, Ya. y claro, pues la 3DS fue algo, pero puta, innovador a morir. Sobre todo con la tecnología de 3DS, que era horrible, pero en su momento para nosotros era, oh, qué genial, mira cómo parece un sticker holográfico. Sí, pues. No, respecto a eso, sí, era súper llamativa la, entre comillas, tecnología en 3D, pero tenía un grave problema y es que la batería se consumía muy Sí. rápido.
era solamente, no sé, para ver animaciones de cierto, no sé, partes de los juegos que estabais jugando, que, bueno, los que más jugué yo por lo menos era el Pokémon y el Mario Kart, que se veían bastante bien, pero no podías dejarlo activado mucho tiempo porque si no la batería se te iba. La propia Ah, consola, de hecho, te avisaba, te tiraba un disclaimer de que ocupar la tecnología por periodos prolongados te consumía más batería. claro. Y sí, pues generalmente yo la ocupé muchas veces para las mega evoluciones, me acuerdo de eso. Sí, bueno, Y yo que jugué muchos títulos RPG en la consola y también jugué uno de mis títulos favoritos como era el Luigi's Mansion, lo ocupaba para ciertas partes, ¿no? Para ciertas partes de la aventura no, nunca me llamó tanto la atención, aparte que yo uso lentes, pues entonces eh, créeme que no se disfrutaba igual. oye, Ale, Eh, ¿y alguna vez probaste la, entre comillas, sucesora, entre comillas, pero que en realidad salió un poquito después que la 3DS, que era la Nintendo 2DS? ¿Alguna vez la probaste? sí, la... ¿Pero la normal o la XL? La XL es la que se doblaba. La... La normal, vamos a hablar de la normal, creo yo. Ah, ya, la que era como una calculadora, una tabla que no se Claro, doblaba. La pareja de mi mejor amigo la tiene. Y la verdad es ya. que es un diseño súper extraño. Yo no sé por qué Nintendo tomó ese camino para hacer eso. ¿Qué estaba pensando? Sí, la verdad yo tampoco. Pero tenían que seguir utilizando la tecnología de la Nintendo 3DS, güey. Había que exprimir la vaca hasta que quedara seca. Sí, pero ¿por qué ese Entonces, diseño? entonces, no sé, ¿por qué se fueron por ese diseño? Quiero pensar que fue por un tema económico, porque los materiales y la forma de que esboza la Nintendo DS me hace pensar que intentaron economizar para, bueno, porque la Nintendo DS en general era una versión mucho más barata. Pero Quiero que pensar se que Nintendo ahorraron, se fue por ese lado. se ahorraron las bisagras. Claro, una cosa así. Pero igual el hecho de que la 2DS no tuviera la tecnología de 3D, algunas, porque después se la incluyeron igual, hacía que la consola fuera más accesible. Me acuerdo que era bastante más barata que la Sí, pues, Nintendo 3DS y que la XL. esa costaba 80 lucas, po. 80 mil Sí, más o menos. pesos chilenos costaba esa. Que fue lo que me costó Cuando salió, po. mi. Sí, pues que fue lo que me costó mi 3DS en oferta, po. Yo me acuerdo que Claro. esa estaba en 140 y un día la pillé en 80 con el Luigi Mansion. Y le dije, abuelo, feliz Navidad adelantada. Y es jocoso porque yo creo que Nintendo se dio cuenta del guatazo que se pegó porque dentro de esa misma generación hubo dos fases, po. La Nintendo 3DS normal, la 2DS normal y, pocha, se rompen los análogos o es muy cara y después salieron las versiones como con un análogo más Ah, resistente, verdad. que era la XL, tenía otro apellido, si me acuerdo. Era la versión 2XL, una cosa así. Y después salió la 2DS con bisagra, pues, con el sistema normal. Pues. Claro. Que a mi recomendación, esa es la que vale la pena. La 2DS que se puede cerrar, si tienen la oportunidad de comprarla por unas 40 lucas, háganlo. Le chantan una R4 y es pero otro mundo. Ahora que hago memoria, era ya, estaba la 2DS, la New 2DS y Mm, después la New 2DS XL. eso era el New. New 2DS, New 3DS. Sí me acuerdo de Sí. esa. Y que tenía los botones de colores. El A, B, Y, X eran de colores, me acuerdo. Y eso era lo que las diferenciaba. Y esa venía con el análogo más resistente. Ahí ¿Y está para qué vamos a la... hablar del cargador? Porque el cargador en las últimas entregas, en las últimas versiones, había que comprarlo por separado. Ah, pero igual lo bacán de esas consolas era el cargador de mesa. ¿Te acordás que se dejaba Pero como una especie de carga inalámbrica? No sé. sí, pero era era un periférico al que tú le conectabas el cargador. Pero lo que voy yo es que te lo vendían aparte, por separado. Ah, pucha, la mía venía con eso, po. Cuando yo Sí, la no, yo estoy compré. hablando de las últimas versiones de Ah, la. ya. Estoy hablando de la New 2DS y de la New 2DS XL, que fue una de las principales críticas de hacia Nintendo, porque, oye, ya, po, ¿cómo vaya a Oye, vender una consola sin cargador? Po? y parece que Mucha Apple le copió. gente. Ay, ya. Oye, Todo se sea hablaba. por el sucio dinero.
Sí, es que Nintendo sabe, nos tiene muy agarrados a los santos. Todo lo que hagan lo vamos a comprar, pues, o sea, ya sea tarde o temprano. Sí, yo creo que ya estamos llegando al final del capítulo. Hemos hablado harto Uy, y yo creo que va a salir una segunda parte, seguramente. oye, qué rápido. La verdad es que sí, para los que nos están escuchando, nosotros antes de iniciar los capítulos hacemos una pequeña reunión de pauta. Entonces dijimos ya, capítulo de vuelta del 18, vamos a hacerlo un poco más cortito, va a ser como un capítulo de una hora. Vamos a tener que cortar como 30 minutos en divagaciones y todo. Y ahí Claro. ya van a ser 2 horas grabando. Y, Oye, pero no sé, para que sepan lo que escucha, a mí estos temas se me pasan volando. sí, La hora se me pasa volando. Y la verdad es que, claro, son casi 2 horas que llevamos grabando. nosotros siempre disfrutamos mucho este tipo de conversaciones, porque son conversaciones entre amigos, ¿no? Oye, mira, nuestro podcast está enfocado principalmente en videojuegos. Generalmente es lo que vamos a hablar más, pero en un tema off topic, eh, algo nada que ver, que podría llamarse así una sección dentro del podcast, así como nada que ver con videojuegos. Eh, Ajá. de las series de momento, ¿estáis viendo alguna? Puta, viendo De, así, siguiendo al día, estoy con dos, que son entre comillas similares. Que estoy viendo House of the Dragon de ¿Ya? HBO y en Amazon estoy viendo Los Anillos de Poder. Que bueno, yo soy un fan de la Tierra Media y de los escritos de Tolkien. Pero estoy con eso, ahí sufriendo un poquito porque puta, tengo algunas decepciones en lo que respecta a la historia y al lore y algunas licencias que se tomaron. Pero ahí estoy sufriendo en silencio. Por lo menos con esa serie, porque bueno, House of the Dragon hasta ahora está siendo bastante fiel y bastante entretenida en el estilo de lo que es eh, la historia de Canción de Hielo y de Fuego. ¿Y tú que estás mirando alguna serie o no? ¿Alguna Es cuestión? que justo por esas dos series te preguntaba si es Ah, que estaba mira, viendo esa. La verdad es que yo House of the Dragon la estoy siguiendo. Mira, tú eres más literato que yo, a pesar de nuestras profesiones, pero yo nunca me leí los libros de Martin, po, los que Sí, están de creando el George universo. R.R. Martin. Sí, pues los que están creando el universo de Game of Thrones y ahora de House of the Dragon. Ujú. Nunca los leí, pero sí me gustó la serie. Y siento que House of the Dragon partió lenta. No sé si lo crees tú, que partió un poquito lenta, pero obviamente había que orientar a los personajes y después ya fue agarrando ritmo. Eh, no así lo que me pasa con los Anillos de Poder, porque de Tolkien sí que soy fan y he leído y volví a releer el Silmarillion para poder ver los Anillos de Poder, pero dejé de verla y no la pienso ver tampoco porque no me voy a hacer ese daño. Bueno, cualquier cosa yo te lloro por WhatsApp. Claro, ahí voy a recibir tus quejas y Sí, tus decepciones. Oye, mi sí. amigo, yo creo que ya hemos llegado al final del capítulo. Ha sido un capítulo muy, muy conversado, muy, muy agradable y sobre todo lo noté fluido. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros audio escuchas por habernos acompañado nuevamente. Espero que sea un capítulo de su agrado, que lo disfruten, que pueda traerle algunos eh, recuerdos tal vez de alguna consola que hayan jugado, algún título de lo que hemos mencionado. Así, pues. Bueno, si tienen alguna duda, comentario, alguna queja, estos cabros están hablando de cosas que no tienen idea, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram como @portal-geek-podcast. Y también en TikTok y como con ese mismo nombre y también en YouTube como Portal Geek Podcast. Alejandro, puta, un gusto nuevamente. Y bueno, hay que seguir con nuestras cosas. Yo creo que voy a ver el último capítulo de House of Dragon, que no lo he visto. No he Re- tenido tiempo hasta ahora. va a quedar, voy a esperar tu mensaje, va a quedar con la mandíbula en el suelo. Ya, bueno. Así que Eh,
Y ahí estamos hablando, pues, Ale. Bueno, Ahí conversamos. Que ya, estén muy bien. A- igualmente. a- un saludo a todos nuestros audio escuchas. Pórtense bien, tomen harta agüita. Y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo.